Santidad. Apresuraos, por el amor de Dios. Debemos partir hacia Orvieto cuanto antes. Los imperiales no tardarán en entrar. A todos los príncipes de la cristiandad, yo, Clemente VII, sucesor de Pedro, denuncio ante vuestras altezas los crímenes perpetrados en la Santísima Roma por Carlos, emperador del Sacro Imperio. Que la cristiandad entera escuche mi ruego de justicia y auxilio en este momento de dolor e infortunio. No permita el hombre que esta ofensa a Dios quede impune. Corpus Christi. Os aseguro que Monseñor no pisará nunca más la corte. Ojalá lo sucedido en Roma quedara saldado con el desdén de un obispo descarado. Vos no sois culpable de los desmanes de un atajo de malhechores. Malhechores o no, combatían por mí el emperador. El defensor de la fe al que hoy la cristiandad considera peor que a un hereje. Lo cierto es que los libelos contra vos corren por doquier. Debemos atajarlos con premura. ¿Cómo? Tenéis en el reino plumas capaces de refutar tamaños infundios con buenas razones. Hagámoslo. Todas las cortes europeas han de saber de vuestro pesar y de vuestra condena al saqueo. ¿Bastará? Las palabras dañinas con palabras más sabias se combaten. No obstante, ayudaría también a liberar a su santidad. Vuestras tropas lo mantienen aún cercado en Orvieto. Para que siga tramando contra mí. Recuperaréis el favor de los nobles de Castilla. ¿Acaso lo he perdido? No, mi señor. Pero hay quienes se preguntan a qué rey sirven, que se atreve a atentar contra la cabeza de la Iglesia. La liga de mis enemigos es más débil, con él aislado. Démosle tiempo. Que medite sobre sus actos. Todos somos pecadores. Su santidad no lo es menos que yo. Supongo que sois el cardenal Tavera, a quien debo presentar mis respetos. No erráis. Espero que hayáis tenido una buena travesía. Tediosa, pues el ansia de defenderme ante el rey parecía alargar las jornadas. He traído algunos presentes para el emperador. Vos aguardaréis hasta que se os requiera. Bienvenido sea el oro. Pero su presencia aquí no podía ser menos oportuna. ¿Tenemos noticias del proceso contra él en Nueva España? Todavía no. Pero ese hombre ha demostrado ser traidor a la corona. Majestad, prometisteis justicia para todos vuestros súbditos. Quien tanto os ha aportado no merece la oportunidad de defenderse. Que el brillo del oro nos impida ver el desacato. Por mucho que la corona precise estas riquezas. ¿Qué he de hacer entonces con ese cortés? No escucharé sus razones hasta que nuestros pesquisidores envíen sus informes. Entonces le concederé el derecho a explicarse. Prometí justicia, es cierto. Por tanto, si es culpable, pagará por ello en el cadalso. Majestad, debo no traer las mejores noticias. Representantes de Francia e Inglaterra han entrado en Aragón. Solicitan salvoconductos y escolta para llegar hasta aquí. Conceded a los embajadores lo que piden. Se trata del canciller de Inglaterra y del condestable de Francia. No esperaba veros en esta compañía, reverencia. ¿Qué os trae ante mí? Majestad, no contento con haber hecho preso a mi señor, el rey de Francia. Ahora tenéis cautivo a su santidad el Papa. Como representantes de los príncipes cristianos, os exigimos su libertad. Me sorprende que vuestro señor me haga reclamaciones cuando él no cumple lo pactado. ¿Qué venís a buscar? Sed claros.
Mi señor el rey Enrique os advierte que empleará la fuerza para liberar al sumo pontífice si es preciso. Tampoco el rey de Francia tolerará por más tiempo el trato que le dispensáis. Ceded o no dudaremos en lanzar a nuestros ejércitos contra vos. Vuestro señor no ha dejado de hacerme la guerra ni un día desde los últimos 6 años. De modo que ahora que me avisa, mejor me defenderé. En cuanto a vos, reverencia, os contestaré que nunca me obligaréis a hacer por la fuerza nada que yo no quiera hacer por mi propia voluntad. ¿Cuál es el estado de nuestras fuerzas? Es el estado de nuestras arcas lo que debe preocuparnos, Majestad. Me obligan a emprender una guerra que no deseo y que no puedo costear. Y con el turco, a las puertas del imperio. No he procurado otra cosa que mantener la paz entre los príncipes cristianos a riesgo de parecer necio. Mientras la ambición y la envidia no permiten que Francisco vea quién es el verdadero enemigo. En una ocasión os rogué que no negociarais con Francia, pero ahora sugiero todo lo contrario. No volveré a sentarme con él. Su palabra nada vale. Negociad con el Papa, entonces. Atraed al Santo Padre a vuestro lado. Ofrecedle una salida honrosa que no vulnere ni su dignidad ni la vuestra. De lograrlo, vuestros enemigos quedarían sin argumentos. Mi señor, la reina tiene razón. ¿Qué podemos perder con intentarlo? Disculpad si es importuno, pero estaba buscando la ocasión de hablar con vos. Bastante os hemos escuchado. No sé qué más podréis añadir. El asunto que me trae ante vos solo podría entenderlo una madre. Hace mucho que mi señor no tiene noticias del delfín ni de su hermano. Solo él es culpable de la situación de sus hijos. Apelo a vuestro corazón para que me autoricéis a verlos y me sea posible transmitirles el amor de su padre, que no los olvida. Os facilitaré esa entrevista, pero no estaréis solo. Disculpad, Majestad. Traigo unas lecturas que espero que plazcan a la reina. ¿Qué lecturas? Poemas. Hoy luce un hermoso sol. Sí. Y el viento trae olores de la sierra. Ordenad que ensillen una montura para mí. Esperad. Ensillad otra para vos. ¿Me acompañaréis? Quiero hacer un donativo a los Jerónimos. Ego te absolvo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. No es tarea fácil ganar la guerra sin estar en paz con Dios. Os agradezco que hayáis requerido mi compañía, Majestad. Para mí es un honor. ¿Cuándo entrasteis a servir a mi madre, la reina Tordesillas? Un día de San Simón Apóstol.
cuando cumplí 11 años. Sé de vuestra lealtad. Sois un hombre honrado. De no ser por vos, la emperatriz habría abandonado Castilla sin que yo pudiera impedirlo. Solo procuré servir a ambos del mejor modo, Majestad. Pronto habrá cambios en la casa de mi esposa para venirse a los usos de Castilla. Quiero que a partir de ahora seáis su caballerizo mayor. No sé cómo os lo podré agradecer. No será preciso. Despidámonos de este lugar de recogimiento. Debemos volver a la corte. Mañana me recibirá Su Majestad. Aún no os ha concedido audiencia. Pareciera que les complace verme esperando, un día tras otro. ¿Hasta cuándo tendré que soportar esta humillación? No seguiré llamando a esa puerta. La emperatriz. Dicen que es piedosa y de buen corazón. Temo, Majestad, que el Santo Padre se encuentre cómodo siendo vuestra víctima, a la espera de que lo libere vuestro enemigo. Mantenerlo preso solo nos acarrea más odio. Pero liberarlo como gesto de buena voluntad tampoco nos reportará ventaja alguna. No, no parece que su santidad vaya a cambiar de bando por ello. Confiad en vuestros hombres, mi señor. Resistirán el ataque enemigo. Majestad, un segundo ejército enviado por el rey de Francia ha entrado en Italia. ¿Seguís creyendo que nuestras tropas podrán resistir? ¿A dónde se dirigen? Ni a Roma ni a Orvieto, según nuestros espías, sino a Nápoles. Cada como está por mar será un milagro si no cae en manos francesas. Majestad, sé de la importancia de Nápoles para la corona de Aragón, para vos mismo. Pero que ello no nos impida ver la oportunidad que nos brinda el francés. ¿Ha declinado liberar al Papa? Imagina la frustración de su santidad. Hemos de aprovecharla a nuestro beneficio. Si Francisco no lo libera, yo no lo mantendré preso ni un día más. Majestad. Tenéis buen gusto para las letras. Decís que este Garcilaso es amigo vuestro. ¿Sucede algo? He oído decir al joven Alba que los franceses pretenden tomar Nápoles. Dios, no hagas esto. Os encontráis mal. No debéis temer nada, señora. Quisiera encargar una misa por nuestros soldados. ¿Podéis ocuparos? Sí. Hay un convento donde más de una ocasión me he retirado. Podría hacerlo allí si os parece oportuno. Os lo ruego. Me gustaría estar presente en los oficios. Dadles el aviso.